Esteban Echeverría nace en Buenos Aires en septiembre de 1805. Realiza sus estudios primarios en la Escuela de San Telmo y luego ingresa en el Departamento de Estudios Preparatorios de la Universidad de Buenos Aires. En 1825 parte hacia Europa. En París asiste al Colegio El Ateneo y toma cursos de dibujo, guitarra, historia, economía y política. Allí entra en contacto con el romanticismo y se conmueve con la obra de Goethe, Schiller y Byron. En París comienza a escribir sus primeros poemas. En 1830 regresa a Buenos Aires y comienza a publicar sus trabajos. A partir de 1835 participa en el Salón Literario y en 1838 funda, junto a Alberdi y Juan María Gutiérrez, la Asociación de la Joven Generación Argentina. Enfrentado al régimen rosista, se exilia en 1840 en Uruguay. Muere el 19 de enero de 1851 en Montevideo. El Matadero es publicado recién en 1874 por Juan María Gutiérrez en las obras completas de Esteban Echeverría. En 1835, don Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires y asume también como el vengador de Juan Facundo Quiroga, que había sido asesinado en Barranca Yaco. A Facundo Quiroga le encuentran ensangrentada entre sus ropas la que es quizás el documento político más importante de don Juan Manuel de Rosas, que es la Carta de la Hacienda de Figueroa, que es una hacienda en la cual Rosas y Facundo se despiden y desde ahí Rosas le escribe la carta. En 1835, lo que estaba pasando en Buenos Aires en el ámbito intelectual era que se había creado en la librería de Marcos Sastre un salón literario. Este salón literario es quizás el de nuestra primera generación de intelectuales, ¿no? De hombres ligados a la cultura, a la élite cultural, cuya cabeza hegemónica es Esteban Echeverría, que había viajado a Francia y que había vuelto de París con todas las últimas novedades de la cultura francesa, más o menos como sigue ocurriendo de algún modo en el campo filosófico actualmente, que estamos todos muy al tanto de lo que piensa el último francesito de moda. Pero bueno, ahí llega Echeverría y en el salón literario se reúnen Echeverría, Juan Bautista Alberdi, José María Gutiérrez, Marcos Sastre, y me importa decir algo sobre Juan Bautista Alberdi. No hay que recuperar solamente al Alberdi de las bases y el crimen de la guerra. Está el Alberdi del fragmento preliminar al estudio del derecho, en el cual Alberdi le ofrece a Rosas, notable, le ofrece a Rosas ser su ideólogo. Es el primer gran desajuste entre un intelectual y un líder de masas. Rosas no lee a Alberdi y Alberdi termina exiliándose en Montevideo. El que es realmente agresivo con Rosas es Esteban Echeverría. Echeverría, que había publicado La Cautiva, escribe un cuento de una inusual brutalidad que recién en 1874 Juan María Gutiérrez, en las obras completas de Echeverría, habrá de publicar. Pero Echeverría lo escribe entre 1835 y 1840 y el cuento se llama El Matadero y trata de ser, por supuesto, un cuento propagandístico, un cuento militante, un cuento para herir a la tiranía de Rosas, que así era considerado el gobierno de Rosas
por los unitarios que se habían exiliado en Montevideo. El texto de Echeverría, por supuesto, es trasladado, va de mano en mano entre amigos, porque no se puede publicar y también no se puede publicar porque es demasiado terrible. Quizás por eso Echeverría cargó tanto las tintas, porque era un texto secreto para leer entre exiliados. Lo que narra el cuento es el cuento perfecto de la diferencia entre los civilizados y los bárbaros. El cuento se llama El Matadero porque ocurre en el matadero, donde Echeverría hace una descripción de la gente que trabaja en el matadero, que es la gente del rosismo, la gente que adhiere a la figura del restaurador de las leyes, que así se le decía a Rosas, y la descripción que hace Echeverría de esta gente es de un desdén, de un racismo, de un clasismo impresionante. Digamos, pocas veces se ha visto considerar a la clase, digamos, plebeya como una clase ligada, identificada con la animalidad. Son animales, es decir, carnean animales y a la vez ellos son animales. Los faenadores del matadero son también reses, como lo son las reses que ellos carnean. Andan en charcos de barro, andan entre sangre. Bueno, es un horror el cuadro que traza Echeverría. En contraste con esto, en brutal contraste con esto, viene un hombre de la cultura, un hombre de la civilización, un hombre de la racionalidad. Este hombre es un joven unitario que ha tenido la desgracia de extraviar sus pasos y de entrar en el matadero. El esquema que tenemos aquí es que la civilización pierde sus pasos y entra en la barbarie. Este joven que viene en silla inglesa, que viene muy elegantemente vestido, que tiene modales exquisitos porque es de la alta sociedad, ¿no? de la burguesía más alta o de la oligarquía más concentrada de Buenos Aires, un culto, pierde sus pasos en el matadero y ahí es muy mal recibido. Es muy mal recibido porque todos los del matadero se dan cuenta que quien ha llegado es evidentemente un unitario. Y seguimos más adelante. El cuento se llama El Matadero porque va a ser el matadero de las reses y el matadero del unitario. Todo a manos de esta turba salvaje que son los hombres que adhieren a don Juan Manuel de Rosas, el personaje odiado por los unitarios y muy especialmente por Esteban Echeverría. Bueno, entonces el unitario es visualizado por los hombres del matadero. Aquí ya se produce un encuentro brutal. Lo ven, y ven que es una especie, que es un joven, que en realidad muchos ilustradores lo ilustran como el propio Echeverría, que viene montado en una cabalgadura de silla inglesa. La silla inglesa para Sarmiento en el Facundo va a ser muy importante, porque Sarmiento va a decir que si Lavalle hubiera hecho la campaña de 1840 en silla inglesa, la habría ganado. O sea, que estos elementos de la cultura europea son muy valorados por los hombres de la élite cultural de Buenos Aires. De modo que este joven unitario viene montado en silla inglesa. Y los del matadero, que están comandados por un siniestro personaje que se llama Mata 7, apenas lo ven venir en silla inglesa, dicen, ahí viene un unitario. Ustedes noten la alegría que deben haber sentido los tipos del matadero cuando se les viene un unitario, se les viene
un juego, se les viene un tipo con el cual se van a divertir mucho. El unitario, como todo unitario que se enfrenta con la chusma, ¿no?, es muy altanero y los desprecia con sus gestos, con su mirada, qué quieren con él, cómo se atreven, cómo se le acercan. Y hay un juez en el matadero que lo primero que le pregunta al unitario es lo más visible para un federal. ¿Por qué no trae usted la divisa punzó? La divisa punzó era un pedazo de género, punzó, que Rosas obligaba a que todo el mundo lo llevara, ¿no?, como identificación de su adhesión a él, a Rosas. O sea que había que llevar la divisa punzó. El unitario, como era unitario, es decir, como no adhería a Rosas, no llevaba la divisa punzó. Entonces, lo que responde el unitario también es tremendamente altanero. Eso, la divisa punzó, es para ustedes. Yo soy un hombre libre, no la llevo. Es decir, lo que le está diciendo, a mí nadie me impone llevar una divisa punzó, porque yo soy un hombre libre. Y Mata 7, que sabe responder, le dice, bueno, nosotros a los libres la divisa punzó se la hacemos llevar a la fuerza. Lo cual es una contundente respuesta, ¿no?, digamos, al orgullo de la racionalidad iluminada, oponerle la fuerza brutal de la barbarie. Esto es lo que plantea Echeverría. Mata 7 y todos sus amigos son constantemente asimilados a la condición animal. Atención aquí, como el proyecto unitario era liquidar a todos estos gauchos bárbaros, es fundamental que no pertenezcan a la condición humana. Yo le voy a decir algo muy claro. Si usted quiere matar a alguien, lo va a matar más fácil si considera que ese alguien no pertenece a la condición humana. Por ejemplo, para Hitler, los judíos no pertenecían a la condición humana porque pertenecían a una raza inferior. Hay una famosa declaración, no quiero entrar mucho en esto, pero hay una famosa declaración del general Camps, jefe de la policía durante la dictadura de Videla en la provincia de Buenos Aires, que dice, nosotros no matamos personas, matamos subversivos. Entonces, el hecho de que Echeverría describa a estos hombres como animales está preparando el terreno para una represión feroz que el unitarismo de Buenos Aires va a llevar sobre las provincias. Entre tanto, lo que hace Echeverría es mostrar la crueldad de los federales. Atención aquí también, siempre que en un texto se muestra la crueldad del enemigo, es porque se está preparando y justificando la crueldad que uno, cuando esté en buenas condiciones, va a ejercer sobre ese enemigo. Entonces, a Echeverría, por supuesto, le interesa muchísimo demostrar que los federales son infinitamente crueles, porque luego ellos van a ser crueles con los federales. Los federales lo humillan al unitario, lo vejan, lo desnudan, algo que él no quiere aceptar de ninguna manera, y antes de aceptar estas terribles humillaciones se produce un hecho inesperado. El unitario revienta de sangre, ¿no? Sus asesinos quedan sorprendidos por toda la sangre que tiene el unitario y por cómo ha reventado antes de que pudieran vejarlo más. Entonces, así termina el cuento, en medio de un baño de sangre, y Echeverría que dice, esa es la Federación Rosina y es en el matadero donde tiene su lugar.